Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su paciencia y por su puntualidad. Les agradezco muchísimo que estén aquí y agradezco sobre todo a la doctora Leticia Rocha que nos acompañe y que haya aceptado esta invitación. Me voy a tomar unos minutos para presentarla. La doctora Rocha es licenciada en Biología por la UNAM y maestra en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó sus estudios de doctorado en la University of Manchester en Reino Unido, obteniendo su título en el área de investigación en inmunología del cáncer. Recientemente realizó una estancia como investigadora invitada en la International Agency for Research on Cancer en Francia. Ha publicado más de 43 artículos en revistas de circulación internacional y ha publicado varios capítulos de libro. También ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera, entre los que se destacan el Premio Aida Báez en Investigación en Cáncer y el Premio Nacional de Investigación 2010 de Oncología Médica por la Sociedad Mexicana de Oncología. La doctora Rocha ha graduado estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado tanto de la UNAM como de otras universidades y actualmente es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. La doctora Rocha, como ustedes verán, tiene una enorme capacidad para transmitir información, da unas conferencias muy bonitas y por lo mismo le agradezco que haya aceptado esta vez porque normalmente tiene una agenda muy llena. Entonces, Leti, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, Angélica, por invitarme a este esfuerzo que desde mi punto de vista es formidable. El hecho de que estés tratando de llevar datos científicos y conocimiento para quienes están interesados a través de este medio me parece genial y yo soy quien te agradece a ti por la invitación y a las personas que están presentes, pues por escucharme. El tema del que les voy a hablar es muy interesante, no solamente porque sea un virus que yo trabajo. Realmente lo interesante del virus del papiloma humano es que probablemente de los que estamos en este momento escuchando esta plática, más de la mitad estemos infectados. Eso es lo que hace importante al virus del papiloma humano, que es un virus ampliamente distribuido entre la población a nivel mundial. Ahí sí que no hay diferencias y por eso es importante conocer un poquito acerca de él. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentárselos. El virus del papiloma humano, como ustedes ven aquí, esta es una microfotografía electrónica donde podemos ver la verdadera cara del virus del papiloma humano y esta es una representación para que podamos entender un poco más acerca de su estructura. Entonces, como pueden ustedes ver, está cubierto de una cápside proteica que forma este tipo de estructura como una pequeña florecita y está formado por un par de proteínas. Esto se los digo porque es importante recordarlo en el momento en el que vamos a hablar de las vacunas que existen hoy en día en contra de este virus, porque es precisamente en contra de estas proteínas de la parte externa del virus, en contra de las cuales se desarrollan las vacunas. Este es un virus muy pequeñito, únicamente somos capaces de mirarlo a través del microscopio electrónico y dentro de la cápside tiene un material genético formado por ADN. Es un virus de DNA tradicional. Esta es una familia de virus muy grande. Fíjense ustedes que en este momento conocemos ya más de 200 miembros del grupo de los virus del papiloma humano. Además, hay virus del papiloma de otras especies, como por ejemplo en el perro, en el bovino y en algunos animales salvajes. Incluso en el conejo también encontramos. Una curiosidad muy particular del virus del papiloma. A pesar de que hay virus que específicamente infectan algunos mamíferos, el que más nos importaría porque nos serviría como un modelo para trabajar en el laboratorio, que es el ratón o la rata, no se ha detectado. No hay virus de papiloma de ratón o virus de papiloma de rata. Eso hace mucho más complicado su estudio en el laboratorio. Además, los virus que infectan a un animal no infectan a un humano y viceversa. De tal manera que no tenemos un modelo animal que reciba el virus humano para poderlo estudiar. Además de que son tantos miembros. Cada uno de los diferentes miembros de la familia de virus de papiloma humano son nombrados de acuerdo con el número en el cual fueron cronológicamente
investigados o detectados. De tal manera que tenemos virus de papiloma humano 1 hasta virus de papiloma humano 224 en este momento. A grandes rasgos, podemos dividir a los virus del papiloma humano en dos grupos de acuerdo con la región corporal que infectan. Hay un pequeño grupo de virus de papiloma humano que infecta la piel y hay otro grupo que es más extenso que lo que infecta es la mucosa oral y genital por la parte interior. Es muy importante mencionar que los virus que infectan la piel no son capaces de infectar el área genital o oral y viceversa. De tal manera que además de ser especie específicos, son también tejido específicos. Ahora, vamos a empezar a visualizarlos de acuerdo con el área corporal que infectan. Empecemos entonces con los virus que infectan la piel. Básicamente hay dos sitios que virus de papiloma humano dérmico puede infectar y son las manos y los pies. Hay un tipo de virus de papiloma humano que infecta otras zonas como por ejemplo el pecho de personas que se exponen mucho al sol y han sido asociados con procesos carcinogénicos que más dependen del sol que del propio virus, pero colabora en este sentido. Los virus de papiloma humano que infectan las manos y los pies debemos tomar en cuenta algo. Jamás causan cáncer. Entonces, no tenemos cáncer en la mano o en el pie infectado por virus de papiloma humano, porque estos tipos virales no tienen la capacidad de transformar de manera maligna a una célula. Eso sí, dan mucha lata, porque crecen de una manera muy acelerada en las capas externas de la piel, son visibles en forma de verrugas o muchas personas, yo creo que todos los que estamos aquí presentes recordamos en nuestros estudios cuando éramos niños en la primaria, a estos los llamábamos mezquinos y nunca nos gustaban, ay, no lo toques, no lo toques. Entonces, ¿es un mito que si tocamos un mezquino nos podemos contagiar? Pues no, no es un mito. Si tenemos una pequeña abrasión en la piel y tocamos un mezquino o una verruga donde haya virus activo, sí lo podemos contagiar. Sí se contagian. De hecho, si ustedes observan esta manita que pongo en el ejemplo, se darán cuenta que solamente está en la parte superior. Esto es muy probable que se lleve a cabo por un autocontagio, que la persona al ser esto tan molesto se rasque, se lo mueva, intente quitárselo, de tal manera que lo deposite en otras áreas que, como ven ustedes aquí, tienen algún tipo de abrasión y logra transferir el virus que estaba aquí, acá, no de una lesión que ya está seca, sino de una lesión activa, de tal manera que podemos nosotros mismos dispersar la infección que ya tenemos o transferirla a otra persona. Este es el ejemplo clásico de una persona que provocó la extensión de su propia infección. Vean esto. Es obvio. Esta persona se lo pasó en el mismo dedo. Aquí tenemos una lesión que apenas empieza y que puede ser contagiosa. Ahora, ¿hay alguna otra forma de contagiarnos además del contacto de persona a persona? Sí. Siempre que pongo esta ilustración, muchos varones se enojan. Me dicen, ¿cómo? Si a mí me encanta hacer el ejercicio. Entonces yo les digo, los tubos, esos tubos que cogemos con la mano, si tenemos verrugas causadas por virus de papiloma humano, al estar haciendo el movimiento, nosotros mismos provocamos una abrasión en esas lesiones y podemos dejar el virus depositado en gotitas de sudor en los tubos. Eso se seca y el virus queda ahí, latente, de tal manera que cuando otra persona se toma del mismo tubo y tiene alguna cortadita en la mano, entonces el virus se introduce y la persona empieza a padecer las verrugas que habían sido provocadas en la persona anterior. ¿Qué podemos hacer? Usar guantes, por ejemplo. Y esto no nada más en este gimnasio callejero, como la foto que les puse a propósito. Eso también ocurre en los gimnasios que están muy controlados, entre comillas, limpiándolos,
que es muy difícil entre persona y persona lograr desinfectar todos estos aparatos de ejercicio. Vienen los otros, virus de papiloma en los pies. Al contrario de la mano, que salen en la cara superior de la mano, los virus de papiloma humano en los pies son plantares. Esto, si se fijan, si nos ponemos a pensar lógicamente, la verruga que está en la parte superior de la mano crece, se levanta, podemos ver el papiloma, es muy notable. En cambio, en el virus plantar, el pie está soportando nuestro peso constantemente. Esto impide que la verruga crezca hacia afuera, de tal manera que las verrugas plantares causadas por virus de papiloma humano tienden a crecer hacia adentro del pie, de esta manera. Por fuera parecen planas, pero el crecimiento está hacia adentro, por lo que causan un dolor insoportable. Estas verrugas tienen que ser tratadas sí o sí, porque además de que son muy contagiosas, estas son causantes, incluso en algunas personas, de una imposibilidad para caminar, por el dolor tan fuerte que causan. Son lesiones queratinizantes, son duras, como las que vemos en los mezquinos, pero están creciendo hacia adentro, de tal manera que hieren cada vez que uno da un paso. ¿Dónde nos podemos contagiar? Nos podemos contagiar en cualquier piso que esté contaminado, como lo vemos aquí. Pero los sitios donde con mayor frecuencia ocurre la infección plantar por virus de papiloma humano es en las albercas. Y esto tiene que ver con la humedad de este microambiente. En esas gotitas de agua quedan las partículas virales. Cuando aquello se va secando, queda adherido a esos suelos e incluso en el suelo dentro de la piscina o de la alberca y ahí se pueden contagiar con una gran facilidad. ¿Solamente los adultos nos podemos contagiar? Desgraciadamente no. En las clínicas dermatológicas hay una gran prevalencia de virus de papiloma plantar pediátrico. Los niños pequeñitos que no miden, que no se dan cuenta, tienden a contagiarse mucho y ellos se quejan, de tal manera que la mamá detecta que tiene la lesión y pues pobrecitos sufren porque sí se tiene que tratar. Esta lesión es muy difícil de tratar. Aunque la ventaja, eso lo debemos recordar siempre, es que estas lesiones jamás se van a convertir en un cáncer. No tenemos que preocuparnos por eso, pero sí tenemos que preocuparnos por la molestia que causan y por lo tanto por tratarlas y obviamente evitar el contagio. ¿Cómo las tratamos? Fíjense ustedes que la técnica que con mayor frecuencia se utiliza para el tratamiento de las verrugas causadas por virus de papiloma humano es la crioablación. Esto es, se utiliza frío para quemarlas. Si ustedes me permiten ese término tan contradictorio, quemarlas con frío. Lo que se hace es, con este pequeño tanque que ven ustedes aquí, se hace un disparo de nitrógeno líquido que alcanza unas temperaturas tan bajas que lo que ustedes ven aquí es lo que se pega en la piel de la persona. Obviamente es un haz muy delgadito que el dermatólogo, nadie más que el dermatólogo, tiene que dirigir correctamente hacia donde está la lesión. En algunas personas con una sola crioablación es suficiente y en algunas se necesita un par o 3 sesiones para poder eliminar la verruga. El éxito de la eliminación de las verrugas por frío es del 100%. Entonces, esta es una técnica muy utilizada y muy exitosa, pero repito, y aquí quiero dejar bien en claro que estas son técnicas que únicamente puede llevar a cabo un médico especialista que ha sido entrenado para hacerlo, porque esto, como dije al principio, quema. De tal manera que si uno trata de quitarse una verruga comprando un tanquecito de esto, o yendo con el heladero que le compra un pedacito de hielo seco, lo único que va a lograr es lesionarse la piel. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, estos virus de papiloma de la piel, lo único que podemos hacer es prevenir la infección, evitando el contacto con los elementos que acabo de mencionar o incluso con las personas que tienen la lesión. Cuando tenemos una lesión, rápidamente buscar tratamiento y tener en cuenta que jamás, eso es un mito, jamás una verruga por virus de papiloma humano en la piel se convertirá en cáncer. Y, como siempre, que nos quede muy claro,
que el médico al que tenemos que acudir cuando encontramos este tipo de lesiones debe ser un dermatólogo, siempre. Ahora vamos a hablar de los otros virus de papiloma humano que son mucho más peligrosos, aquellos que infectan el epitelio mucoso. Ahora, lo primero, ¿dónde? ¿Dónde tenemos los seres humanos epitelio mucoso y por qué lo llamamos así? El epitelio es el tipo de tejido que cubre la piel, pero que también recubre todos, permítanme ustedes el término, los tubos que conforman nuestros sistemas fisiológicos. Con eso me refiero, vean, tenemos tubitos desde la nariz, la boca, la faringe, el tracto digestivo y también el tracto genital. Aquí les pido su atención. El tracto digestivo no termina aquí, en el estómago o en el intestino, termina en el ano. De tal manera que ese mismo tubo que está conectado también se considera un epitelio mucoso, se llama mucoso porque producimos moco. El moco lo podemos detectar fácilmente en la nariz, lo podemos detectar en la boca, en la garganta. No lo detectamos tan fácilmente en el tracto digestivo porque tendemos a no observar lo que podemos observar del tracto digestivo, que son las heces. Pero si fuéramos más observadores, encontraríamos que ahí también hay moco. Y obviamente en el tracto reproductivo, ahí sí que sobre todo las mujeres lo notamos. El moco que producimos de manera constitutiva todo el tiempo o el moco que es resultado de algún tipo de infección, de algún proceso patológico. Todo ese tejido que produce moco se conoce como epitelio mucoso y esos tejidos son el blanco del otro grupo de virus de papiloma humano. Desgraciadamente, en este grupo de virus de papiloma humano que infectan tejido mucoso, sí encontramos un subgrupo que tiene el potencial de generar un tumor. Son carcinogénicos. De tal manera que estos virus que infectan el epitelio mucoso los podemos dividir en dos grupos. Aquellos que causan cáncer los llamamos de alto riesgo y aquellos que no son capaces de causar cáncer los conocemos como de bajo riesgo. Los tipos, como ya les había mencionado, los conocemos por su número. Los tipos 6 y 11 son los que con mayor frecuencia encontramos en lesiones de bajo riesgo. Las lesiones de bajo riesgo tampoco se convierten en cáncer, jamás. Y de manera genérica las conocemos como condilomas. A diferencia de verrugas, como las de la piel, en el epitelio mucoso las llamamos condilomas. Y en el caso de los virus de alto riesgo, tenemos un grupo un poquito más extendido. Todos los tipos que les pongo aquí son capaces de producir un tumor, pero 16 y 18 se los pongo en rojo porque son los tipos virales que encontramos en casi el 90% de los tumores que se han analizado en todo el mundo. Y hay que tenerlos en cuenta cuando hablemos de las vacunas. Entonces, ¿cuáles son los tipos entonces de cáncer que puede causar el virus del papiloma? Fíjense, en mi título, virus del papiloma humano, un virus, muchas enfermedades. ¿Cuántas llevamos? Ya llevamos las verrugas de las manos, ya llevamos las lesiones plantares y ahora estamos aquí con estos virus que pueden producir ya sea los condilomas, que los dejamos un poquito de lado, y ahora el cáncer, que es por obvias razones lo que más nos importa. Aquellos virus de la piel, ya vimos, infectan a varones, también infectan a mujeres. Y los que producen cáncer, hace algunos años pensábamos que únicamente producían cáncer femenino, pero hoy sabemos que no. Desgraciadamente, el virus del papiloma humano infecta, y créanlo, con la misma frecuencia a los varones y a las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. El virus del papiloma humano se puede quedar en nuestro organismo sin producir síntoma alguno de 10 a 20 años, antes de que podamos notar que ahí está. Entonces, puede ser que lo detectemos cuando tenemos 40 años. ¿Cuándo nos infectamos? Cuando teníamos 20. Pero si notamos una lesión cuando tenemos 30, nos infectamos cuando teníamos 15 o menos.
de tal manera que son virus muy persistentes a lo largo del tiempo y esto ocurre tanto en varones como en mujeres, aunque por obvias razones los tipos de cáncer que provoca serán diferentes. Miren, aquí les pongo los que producen mujeres. El más frecuente de todos, el cáncer cervical o cervicouterino. Este tipo de cáncer en México sigue siendo un problema de salud pública, solamente superado por el cáncer de mama, pero a pesar de todo lo que les voy a platicar adelante, cervicouterino sigue siendo el segundo en prevalencia y mortalidad en mujeres en este país. También puede causar tumores en la vulva, en la vagina, en el ano, en la región externa, perianal, y también cáncer en la boca y en la faringe, orofaringe. En los hombres, en ellos puede producir tumores en el pene, en la cavidad anal y perianal y también orofaringeo, igual que en las mujeres. Entonces sí que compartimos por lo menos un tipo de cáncer, un par de ellos, y algunos son específicos porque son en regiones particulares del aparato reproductor. Entonces, vamos a empezar arriba, orofaringeo. ¿Cómo podemos contagiarnos con virus de papiloma humano en la boca, en la faringe? Fíjense que hay dos maneras de que esto ocurra. La primera es, es un dato brutal. Una madre que está infectada por virus de papiloma humano, tiene un virus activo y está embarazada y su bebé nace por un parto normal que llamamos por la vagina, puede infectar a su bebé. ¿En dónde? En la región orofaringea. ¿Por qué? Porque el bebé nace con la cabecita primero y lleva la boquita abierta, de tal manera que puede tragar literalmente las secreciones de la madre y en esas secreciones viene el virus. Ese virus, como sabe infectar esta cavidad, se puede quedar en el bebé. Obviamente, esto es de horror y ninguna madre querrá que ocurra eso. Si somos conscientes de que tenemos una infección activa por virus de papiloma humano y tenemos un ginecobstetra que conoce estos datos, propondrá una cesárea, que sería lo más saludable para el bebé. Ahora, como no siempre ocurre esto y muchos bebés llegan a nacer de estas madres infectadas que quizá ni siquiera lo saben, por lo menos aquí tenemos algo que nos puede tranquilizar. La gran mayoría de los bebés, puedo decir, el 90% de los bebés que se infectan en su boquita y en su faringe por el contacto con la cavidad de su mami, en sus 2 primeros años de vida, eliminan al virus de manera natural. Tienen un desarrollo tan potente de su sistema inmunológico en ese momento de su cortísima vida que son capaces de eliminarlos por ellos mismos. En la pequeña proporción de criaturas donde no hay una eficiencia suficiente de su sistema inmune para eliminar al virus, sí se pueden generar lesiones en su garganta y esas lesiones pueden llegar a crecer tanto que impiden la respiración del bebé. Y esos niños tienen que entrar a cirugía porque se les tienen que retirar las lesiones, pero son un número verdaderamente pequeño de bebés que generan una patología como esta. El otro grupo de personas que se pueden infectar en esta región, pues son los adultos. Y esto es, sin lugar a dudas, por contacto entre tejidos que están infectados. Entonces, esto es muy frecuente en personas que practican el sexo oral, por ejemplo. Y entonces se contagian de los virus genitales hacia esta zona o también de una persona que ya tiene infección orofaringea, puede pasar a la boca o a la faringe de la persona que tiene contacto con ella. Esta es la manera. Ahora, así se ven las lesiones. Podemos detectarlas. Oye, pues es que yo no sabía que tenía virus. Si ya hay lesiones, sí que puedes saberlo. Fíjense que muchos de los casos de cáncer orofaríngeo inducido por virus de papiloma humano no son detectados por el oncólogo, son detectados por los dentistas porque ellos se percatan de que hay lesiones en este tejido que no tienen nada que ver con lo que ellos conocen como una bacteria o una levadura tradicional, una cándida, que es lo más frecuente. No,
ellos inmediatamente detectan que esto es algo diferente. Y son ellos los que refieren con el oncólogo y se dan cuenta que son lesiones por virus de papiloma humano. Estas obviamente están en el labio, en la parte interna del labio, pero estas pueden encontrarse más adentro en la boca, incluso en las encías, y son ellos quienes la detectan. Entonces, el acudir con los dentistas no nada más nos ayuda con los dientes, podemos detectar otro tipo de patologías. Ahora, aquí hay un elemento muy particular. Si nos ponemos a comparar lo que recibimos por la boca y lo que hay en el sistema reproductivo, es la mar de diferente. Fíjense que cuando hay un cáncer orofaríngeo, hay tumores que no son provocados por virus de papiloma en esa zona. En conjunto los llamamos tumores de cabeza y cuello. Entonces, solamente alguna proporción de los tumores de cabeza y cuello son provocados por virus de papiloma humano. Hay otros que no. Y esos que no, normalmente son provocados por un exceso en el consumo de cigarro y alcohol. Resulta ser que cuando tenemos un tumor que fue provocado por virus de papiloma humano, es menos agresivo que el que provoca el cigarro y el alcohol. De tal manera que cuando se les trata con el mismo fármaco, el tumor asociado a virus responde mejor. Se puede eliminar con mayor frecuencia que aquellos que están involucrados con el consumo de cigarro y alcohol. El problema es cuando hay una mezcla, porque entonces sí se vuelve un tumor muy agresivo. Pero entonces cuando alguien le dice tiene tumor, pero está asociado a virus, uno respira, porque sabe que tiene un mejor pronóstico. Va a responder mucho mejor a la terapia. Vamos entonces con el otro grupo. Ahora, cuando tenemos una lesión extraña en la cavidad oral, ¿con qué médico tenemos que ir? Tenemos que ir con el oncólogo. El dentista nos puede ayudar, pero una vez que nosotros sabemos que podemos desarrollar tumores en este sitio y de pronto encontramos una lesión blanquecina que crece hacia afuera, no la podemos dejar pasar. No podemos confundirnos con que me raspé con el cepillo de dientes. Eso lo tiene que ver un oncólogo, porque desgraciadamente quiero comentarles que la prevalencia actual del tumor mediado por virus de papiloma humano en la cavidad orofaringea está incrementando peligrosamente. Y el problema es que cuando se detectan están ya muy avanzados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a imaginar un tumor en nuestra boca, en nuestra garganta. Entonces lo dejamos pasar. La recomendación es acudir con un oncólogo cuando sentimos ese tipo de lesiones dentro de nuestra boca. Ahora vamos con aquellas que son más fáciles de detectar y que son igualmente peligrosos y que son los tipos de virus de papiloma humano que infectan el epitelio que recubre el aparato genital. Ya vimos en los varones, en el pene. Podemos verlo, se los estoy mostrando en un dibujo. Desde luego que se pueden ver las lesiones. Las lesiones cuando ya tienen un cierto tiempo de desarrollo son perfectamente visibles y detectadas por la persona que las padece. Estas lesiones se parecen muchísimo a los mezquinos, muchísimo. Son de ese tono blanquecino y tienden a ser duras, están queratinizadas, de tal manera que incluso hasta lastiman a la persona que las padece. Esas lesiones no debemos confundirlas con un virus que infecta la piel. No. Recordemos algo que yo quisiera que se quedara en su mente. El virus que infecta la piel no va a crecer en el pene, no va a crecer en la boca y no va a crecer en la vagina. Son virus diferentes, de tal manera que si notamos esa lesión en el pene de alguien, eso es virus de papiloma humano y puede ser oncogénico. De tal manera que tenemos que acudir al médico. En este caso, ¿con qué médico? Los varones normalmente tienden a ir al urólogo. Es correcto. Los médicos que detectan, conocen y tratan las lesiones premalignas en el aparato reproductor masculino son los urólogos. En este caso, ya no queremos ir con el dermatólogo. Ellos no tienen las herramientas. Tiene que ser el urólogo o tiene que ser el oncólogo. En cualquier región
del pene o de la región anal en un varón. Luego, vamos a pasarnos con nosotras. Nosotras tenemos una gran ventaja, señoras, señoritas, doctoras. Tenemos una gran ventaja. Nosotras somos muy cuidadosas con nuestra salud. Y es suficiente saber que hay un método de diagnóstico temprano para que nosotras lo respetemos. De tal manera que desde hace muchísimos años se desarrolló el primer tipo de diagnóstico clínico que puede ser usado y que no es invasivo y que puede detectar lesiones por virus del papiloma humano. Y todos lo hemos escuchado. Se llama Papa Nicolau. Esta infección por virus de papiloma humano, sobre todo en el aparato reproductor femenino, puede ser detectada por diferentes tipos de ensayos, que son todos ensayos muy sencillos. El primero, el primer grupo, es el tipo de ensayo que uno va con su ginecólogo o ginecóloga y lo hace ahí en el consultorio. La citología quiere decir Papa Nicolau. Es simplemente tomar un raspadito de las células de la cavidad de nuestro aparato reproductor, teñirlas por la técnica de Papa Nicolau. Papa Nicolau es el nombre de la tinción y buscar las células que están siendo modificadas por el virus. Histología, podemos tomar una biopsia. Si ya hay una lesión aparente, pues tomar un trozo de ese tejido para poder observarlo al microscopio o bien por una técnica que es muy socorrida hoy en día que se llama colposcopía y que en un momento les voy a explicar. Pero no solamente tenemos eso, tenemos también métodos moleculares, que no necesitamos ver la lesión que ya provocó el virus o la célula a la que está infectada. ¿Por qué no detectar su material genético? Recuerden que hace un momento les dije que tenía DNA adentro. ¿Podemos detectar ese DNA? Sí, y esta técnica es muy sensible. Ahora mismo se las platico. Miren, muchas veces nos quejamos, todas hemos escuchado a alguien que dice, ay, ¿para qué te haces ese Papa Nicolau? Van a tardar 6 meses en darte el resultado y va a estar mal. Mm, Miren, el Papa Nicolau se ve así. Cada una de estas, rojas y azules, son nuestras células. Están descamadas porque las raspamos con una batelenguas y las embarramos en una laminilla de vidrio. Luego se tiñen con los colores que diseñó el doctor Papa Nicolau y las vemos así. Entonces, para poder encontrar entre este mar de células una que manifieste un cambio provocado por el virus del papiloma humano, créanme que tiene que ser un ojo muy experto y con mucha experiencia. Entonces, esto lo estamos viendo en el microscopio. Cualquier ojo, por experto que sea, si ya revisó 50, la 51 se va a equivocar. De tal manera que la dificultad en el método de Papa Nicolau es porque es un método complicado, debe ser analizado por un ojo experto, pero en el sistema de salud pública ese ojo experto revisa demasiados ensayos y por eso tiende a equivocarse. Vamos a ver cómo se vería si en lugar de un Papa Nicolau tomamos un trozo del tejido. Miren, el aparato reproductor femenino, vean qué bonito es, todas lo hemos visto. Esta es la parte externa. Para hacer el Papa Nicolau, ese abatelengua se entra hasta aquí y raspa este, que es lo que conocemos como el cuello del útero. Por aquí salió el bebé. Aquí se desarrolló y por aquí salió. Por eso se come literalmente el virus de papiloma de la mama. Pero entonces perdón, con el Papa Nicolau podemos raspar aquí y podemos encontrar esas células que les comenté. Pero también podríamos tomar un pedacito para que, esto es cómo sale, perdónenme. Entonces, hacemos un raspado aquí y ¿qué es lo que nos dice la técnica del Papa Nicolau? Si alguna de ustedes lo hace y encuentra esto, es la forma en la que el Papa Nicolau se reporta. Cuando vemos negativo para lesión o malignidad, no nos importan los términos. Sabemos que no hay riesgo o que todavía no hay un tumor. Pero cuando vemos la palabra lesión escamosa de bajo grado o de alto grado o un carcinoma, esto ya quiere decir
que el virus progresó por muchos años y pudo modificar las células para convertirlas en células malignas. Y tenemos, cuando hay una lesión, una alta probabilidad de desarrollar un tumor en el corto plazo, o cuando es un carcinoma, es cuando ya tenemos un tumor. Entonces, cuando nos entregan los resultados de Papa Nicolau, esto es lo que tenemos que ver. Negativo, no nos preocupamos, pero cualquiera de estas donde leemos lesión nos obliga a regresar con el ginecólogo o incluso acudir con un oncólogo porque ya tenemos ahí algún problema. El problema también es que nuestro aparato reproductor no es tan simple. Miren, hace un momento les dije que el Papa Nicolau toma las celulitas de aquí, de la parte externa del cuello, pero el útero no termina ahí, el útero llega hasta acá adentro. ¿El virus del papiloma humano puede llegar hasta allá adentro? La respuesta es sí, porque el virus se mete por aquí, por este canalito, por el cuello del útero, de tal manera que puede producir tumores aquí, en la parte externa, pero también puede producir tumores en la parte interna. El Papa Nicolau no llega hasta allá. De tal manera que los tumores que se generan aquí pueden pasar desapercibidos en esa técnica que usamos todos los días. Y estos son los tumores que se han vuelto más prevalentes porque se le escapan al Papa Nicolau. ¿Cómo se llaman? Estos tumores que se desarrollan en la parte interna del útero se llaman adenocarcinomas. Cuando ustedes se encuentran un diagnóstico de adenocarcinoma uterino, sabemos que está en la parte interna del útero. Y un diagnóstico como este, en algunos papanicolaos donde se utiliza un cepillo especial que puede llegar hasta allá adentro, se puede encontrar uno con el resultado con esta palabra. Y esta palabra quiere decir cáncer en el útero, en la parte interna. Esto nos obliga a correr con el oncólogo. Ya pasamos del ginecólogo. Otra manera de detectarlo, pues para poder verlo tenemos que teñir y ya dijimos que es complejo para el tecnólogo poder verificar que el virus está ahí y no cansarse para siempre tener un diagnóstico correcto. Hoy en día tenemos otra posibilidad y es ya no detectar a la célula, sino detectar al virus por sí mismo. Pero ya les acababa de decir que es tan pequeño que no lo podemos ver en un microscopio común. Necesitamos un gran microscopio. Entonces, ¿cómo hago? Pues detecto lo que lleva adentro. Y lo que lleva adentro es su material genético. Su material genético, allí está codificado incluso qué tipo es. Si es tipo 1, 2, 3, 11, 16, 18. De tal manera que a esta técnica se le llama genotipificación. Geno, porque lo que detectamos es el genoma del virus. No necesitamos ver a la célula. De hecho, se toma una muestra de células y se destripan. Y lo que hacemos es detectar en ese extracto el DNA del virus. Y esta técnica nos permite no solamente detectar al virus, sino definir qué tipo es, de tal manera que yo puedo saber si mi lesión es de bajo riesgo y que nunca se va a convertir en un cáncer, o si tengo algún tipo de alto riesgo, lo cual incrementa la probabilidad de tener un cáncer, que ¿cómo se ve? Les comenté que podríamos también tomar un pedacito del tejido y ese pedacito de tejido mirarlo al microscopio. Vean ustedes aquí, lo que tengo es ese pedacito de tejido de 4 personas diferentes. Así es como se ve el tejido del útero sano. Aquí empezamos a ver que hay algún cambio, que hay algo raro. Este algo raro es cuando el virus del papiloma humano, perdón, empieza a modificar las células en su forma y en su color. Aquí vemos que esas modificaciones ya están invadiendo todo el tejido. Y aquí lo que vemos es que ya no nada más invaden todo el tejido del útero, sino que empiezan a moverse hacia adentro del mismo. Este es un epitelio sano
esta es una lesión de bajo grado, esta es una lesión de alto grado y esto es un carcinoma invasor. Invasor porque ya también es capaz de invadir tejidos que están cerca, tejidos vecinos. Y estos tejidos vecinos pueden continuar siendo invadidos y llegar a invadir tejidos que están lejanos, como el pulmón, como el hueso, como el cerebro. A eso lo conocemos como metástasis. De tal manera que todas las técnicas pueden ser tan modernas como ustedes quieran, pero esta técnica siempre va a ser el estándar de oro para el oncólogo para definir en qué etapa de desarrollo está la lesión que se detectó por los otros tipos. Por eso es la importancia de que cuando encontramos un diagnóstico como acudamos con el oncólogo porque él es el que está capacitado para definir esto que les estoy mostrando en esta fotografía. Tenemos otra opción. Si no nos queremos esperar mucho tiempo para el Papa Nicolau o no tenemos el recurso, por ejemplo, para una tecnología molecular de genotipificación, está la colposcopía. La colposcopía da un diagnóstico inmediato de la presencia de una lesión. No nos, obviamente, como les comentaba, tenemos que tomar de aquí un pedacito para hacer la técnica de oro y poder determinar el avance de la lesión. Pero miren, un colposcopio es un aparato que lo único que hace es magnificar la imagen del cérvix. Este es el cuello del cérvix, lo que les mostré en aquel dibujo. Este es el real. Aquí, esto es lo que se raspa para el Papa Nicolau. Y aquí está el cuellito. Hacia adentro está el endometrio y las trompas de falopio, que ya no podemos ver. Aquí lo que hace el colposcopista, que normalmente es un ginecólogo o un oncólogo, es que coloca una sustancia que hace que las lesiones por virus de papiloma humano se tiñan en blanco, como esta. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre este cervix sano color rosita y este que tiene aquí esta mancha blanca? Esta mancha blanca es una lesión por virus de papiloma humano, pero todavía es premaligna. Vean la diferencia con un tumor. Un tumor ya ni siquiera hay necesidad de teñirlo. Se manifiesta de una manera franca. La colposcopía permite detectarlos inmediatamente. Yo aquí siempre hago un anuncio, porque la pregunta es, oiga, ¿y dónde me hago una colposcopía? La colposcopía ya se hace en casi todos los centros de diagnóstico clínico o comercial, desde el Chopo, Polanco, todos los que ustedes conocen. Pero hay una clínica de una fundación, la Fundación Crustalonia. Esta clínica, por ahí, tómenle una foto, busquen en internet, es una clínica de servicio social, literalmente, donde lo único que se hace son colposcopías. Así como ven esta fila aquí, así es la fila porque hay una gran cantidad de mujeres que quiere ir para hacerse la colposcopía, porque aquí son especialistas y como es una fundación, la técnica es muy barata cuando se las hacen aquí. Bueno, ya vimos cómo podemos detectar el virus del papiloma humano, pero ¿hay alguna manera en la que yo lo pueda prevenir? Es que a mí no me gustaría que me dé una lesión de esas tan feas. Tampoco me gustaría que me dé cáncer. Oiga, es que a mí no me gustaría que a mi niña, a mi hija o a mi nieta le dé cáncer, o a mi nieto, o a mi hijo. ¿Hay alguna manera? La hay. Afortunadamente, hace más de 20 años se desarrolló la primera vacuna contra virus de papiloma humano. Esa primera vacuna protegía en contra de dos tipos, el 16, aquí los vemos escritos, el 16 y el 18. ¿Por qué se tomaron esos dos? Pues porque eran los más prevalentes en el cáncer cervicouterino. Y hace 20 años no sabíamos que el virus de papiloma humano también iba a causar cáncer en la boca y en la garganta y en la región perianal y en el pene. No lo sabíamos. Entonces se tomaron esos dos y se generó la primera vacuna. Rápidamente fue desplazada por una segunda vacuna que se llama así, Gardasil, y que protege en contra de cuatro tipos, 6, 11, 16, 18. 16, 18, los que son más prevalentes en cáncer cervicouterino y en todos los otros tipos de cáncer que les acabo de mencionar, y 6, 11 porque estos son los que provocan los condilomas
en la región del aparato reproductor. Y estos condilomas, aunque nunca se vuelven cáncer, son muy agresivos en el aparato reproductor, pueden crecer muy grandes y pueden incluso comprometer la capacidad reproductiva de una mujer. Son muy difíciles de tratar, pero con esta vacuna se pueden prevenir. Esta vacuna es la que el gobierno mexicano ha estado aplicando a niñas en sexto de primaria, quinto, sexto, primero de secundaria, desde hace más de 10 años. Esta, que protege contra 4 virus. Es una extraordinaria vacuna, pero es una vacuna que en el mundo ya fue totalmente desplazada por una siguiente generación de vacunas que se llama Gardasil 9 y se llama 9 porque protege en contra de 9 tipos virales. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué tantos? Fíjense que como esta fue la primera que se empezó a poner en el mundo, esta empezó a prevenir la infección por los virus 16 y 18. Pero recuerdan que les dije que de alto riesgo había muchos, 16, 18, 31, 33, 45, varios, y todos tienen la misma capacidad de generar tumores. Entonces pensemos en esto. Si vamos controlando a 16 y a 18, vacunando a la población, los demás van a empezar a ser prevalentes, porque contra esos otros no tenemos protección. De tal manera que ahora el cáncer está asociado a los tipos 31, 33, 45. Entonces la compañía, que en este caso es Merck, ha generado esta nonavalente que nos protege contra 7 tipos oncogénicos y los 2 que provocan condilomas. Esta vacuna puede complementar a esta. Si ustedes tienen personas o ustedes mismos fueron vacunados con este, pueden complementar su protección usando esta vacuna, que ya está en México, afortunadamente. Afortunadamente que ya está. Desafortunado que no está en el sector público. Por esta se tiene que pagar. Entonces, los ginecólogos y los oncólogos ya tienen acceso a esta vacuna y ustedes la pueden solicitar para hombres y para mujeres. Obviamente, este es el método más sencillo de prevención de la transmisión de virus de papiloma humano que se transmite por contacto sexual, porque va a impedir la infección perianal, anal, en el pene y también en el conducto vaginal. Entonces, esta es la forma más simple y más sencilla. Desafortunadamente es la menos usada. No sé qué es lo que pasa. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, básicamente, la infección por virus de papiloma humano, oncogénicos, o sea, aquellos que causan cáncer, es una enfermedad de transmisión sexual. Otra conclusión muy importante que a mí me gustaría muchísimo que se quede en su memoria. El virus del papiloma humano infecta a mujeres y hombres. Y aquí quiero que conmigo rompamos un mito. Repito, hace 20 años se decía, ¿quién es el que contagia el virus del papiloma humano? Y siempre se decía, los varones. Ellos andan contagiando a las mujeres. Malvados. Pero piensen esto, es un virus de contagio sexual. Entonces, ¿de dónde se contagia un varón? Si un varón que nunca ha estado en contacto con virus de papiloma humano tiene relaciones con una persona que sí tiene al virus y que puede ser una mujer, su pareja, ella lo puede infectar a él. De tal manera que este es un virus que va en 2 direcciones. No hay un único vector. El vector no es el varón. Somos vectores las mujeres y son vectores los hombres. En la población trans, en la población homosexual ocurre exactamente lo mismo. El virus puede ser transmitido por una mujer y puede ser transmitido por un hombre, de tal manera que debemos destruir ese mito. ¿Saben por qué? Porque esto provoca que en nuestra conciencia sepamos que también deberíamos vacunar a nuestros niños varones,
porque ellos pueden ser infectados por una mujer. Y la única manera que podemos lograr que ellos no sean contagiados es vacunándolos. Las vacunas contra virus de papiloma humano son caras, de tal manera que el sector salud de un país con las condiciones económicas como el nuestro no puede darse el lujo de proveer esta vacuna tanto a niños como a niñas. Pero aquellas personas que tienen la capacidad económica de hacerlo pueden solicitarlo incluso a su pediatra, ojo aquí, también a su pediatra, y el pediatra tiene la obligación de poner la vacuna porque sí está indicada para niños y para niñas, para varones, para mujeres jovencitas, pero para mujeres mayores de 40 también, para mujeres que han tenido hijos y que no han tenido hijos, para varones mayores. No hay una contraindicación de las vacunas actuales del virus de papiloma humano que como les digo aquí, son excelentes para prevenir la infección, la infección inicial. Obviamente, el uso de condón también evita el contagio y la última conclusión que me gustaría que todos nos llevemos también es no dejar pasar una infección por virus de papiloma humano, una lesión que nos parezca extraña, como ya les mencioné, y no acudir al consultorio de la esquina. Cuando encontramos lesiones de ese tipo, ginecólogo para nosotras, urólogo para ellos. Siempre esas lesiones, mientras más temprano las detectamos, mayor la probabilidad de poder curarlas definitivamente. Si las dejamos pasar y llegamos con un tumor, por primera vez, la probabilidad de cura disminuye. Pero las lesiones premalignas tienen un 100% de probabilidad de ser curadas. Y con esto termino entonces la información que quería compartirles sobre el virus de papiloma humano y quedo abierta a cualquier pregunta que tengan ustedes, con todo gusto. Leti, muchísimas gracias por esta plática, de verdad tan interesante, tan informativa, que nos ayuda también a romper mitos, mala información, y yo creo que es de lo más importante dentro de la población general, que estemos bien informados para, Exacto, para exacto. tomar buenas decisiones. Y aquí aprovecho nada más un segundo para presentarte a mi coanfitriona, a Lely Velázquez. Ella es, junto con quien armamos este ciclo de conferencias que me preguntabas en un principio. Ay, gusto en conocerte, Elena. Entonces, Igual, muchísimas gracias. como siempre, abrimos las preguntas. Sí, Edith, tu micrófono. Perdón. Ya. Doctora Rocha, ante todo, la felicito porque fue una plática muy, muy interesante. Yo Gracias. había oído hablar del papiloma humano, pero exactamente no sabía qué era. Eh, Cuando presentó usted el papiloma en el labio eh, Sí, superior, sí, sí. una especie de ampollas, ¿sí? En sus inicios no duele para que la gente se dé cuenta. Eh, Qué buena pregunta, Edith. El virus del papiloma humano, desgraciadamente, es asintomático al principio. Tarda mucho tiempo en generar una lesión, de tal manera que podemos tenerlo ya habitando nuestras células por meses o por años, sobre todo en el aparato reproductivo. Como les comentaba, puede estar 10 años o 15 años, Edith, y no manifestar una sola molestia, nada. Cuando las lesiones llegan a molestar es porque están en sitios donde se genera un roce, como por ejemplo la boca, al comer, al masticar, incluso hasta al hablar, cuando ya están muy crecidas hacia la parte externa, o como les comentaba, en la planta de los pies, que duelen horrible. Eso sí, pero esos duelen porque uno los pisa. En esta zona, al principio no causan una molestia, hasta que son tan numerosas o tan grandes que nosotros mismos
las movemos al momento de comer, masticar o tragar y eso nos provoca el dolor. Esa es una cosa interesante que siempre el oncólogo le va a decir, que yo no sé qué tan mitológico sea, que dicen, el cáncer al principio no duele, por eso lo dejamos pasar, porque no nos molesta. Entonces, en este caso, puede ser que la molestia llegue cuando ya están muy grandes, de tal manera que aquí tenemos un arma para la cavidad oral, la lengua. La lengua es hipersensible. Puede tocar lesiones tan pequeñitas que ni siquiera podamos ver todavía, que tenemos que voltearnos así para ver, pues, ¿qué me duele? Y la lengua la siente. ¿Qué siente mi lengua? Entonces, eso es lo que comentábamos justamente, Edith. Lo que no debemos dejar pasar es eso, detectar esa pequeña cosita dura que tengo aquí ahora. ¿Por qué? O al tragar, que siento que hubiera un cuerpecito pequeñito que al tragar me da una pequeña molestia. No dejarlo pasar, no se me atoró una semilla, no, ahí está. Y lo tiene que verificar un oncólogo cuando vemos ese tipo de lesiones. Espero haber respondido, Edith, no, no lo sé. Sí, doctora, en el mismo renglón Sí, sí. del papiloma en el interior Hola. del labio, ¿puede en algún momento confundirse con la estomatitis? Sí, absolutamente, absolutamente. Solo que eso nunca va a ceder con antiinflamatorios, que no puede ceder con un antibiótico porque no está asociado con bacterias. Y en ese momento es cuando el odontólogo dice, ¿qué pasó aquí? Esto no es bacteriano, esto no es un proceso inflamatorio tradicional, esto no es un afta, no es un herpes, esto es otra cosa. Entonces es cuando él ya no puede batallar con ello y él mismo refiere al oncólogo. Aunque creo que para que un odontólogo se confunda, se ven tantas lesiones que lo captan. Les comentaba a todos, no nada más a usted, Edith, que la mayoría de los tumores de cabeza y cuello son detectados por los odontólogos. Los pacientes que son referidos van del servicio de odontología, que los detecta muy Qué fácil. barbaridad. Sí, así Pues es. muchísimas gracias, me sacó usted de una duda que tenía. Em, no sé si la vacuna tiene alguna consecuencia, algún efecto secundario. Los efectos secundarios que tienen cualquier vacuna. Los efectos secundarios de las vacunas están mediados sobre todo por dos elementos. Nunca van solas. La mayoría de las vacunas van acompañadas por algo que, si usted lee la cajita, dice adyuvante o vehículo. Y ese adyuvante o vehículo es una sustancia que tiene una función muy especial en la vacuna, alertar a nuestro sistema de defensa para que vea a la vacuna y reaccione a la vacuna. Entonces, esos adyuvantes provocan que en la zona donde se coloca la vacuna se caliente, duele un poquito, se inflama un poquito y eso es todo. Pero eso lo hace desde la vacuna de la viruela, que creo que ya no se pone a los niños, pero de la triple viral que le ponen a un bebé recién nacido, hasta la del virus de papiloma humano que se pone aquí en el brazo. Entonces, sí se inflama el brazo, sí duele el brazo, sí se le puede hacer una bolita que le duele 2 o 3 días, sí le puede dar un poco de temperatura, desde luego que sí. Y todo eso es mediado por la respuesta de defensa que la propia vacuna está activando. Entonces, cuando hay una reacción así, incluso el médico le va a decir, alégrese, su vacuna está funcionando. No es para ponerse triste, es para ponerse contento. Pues muchísimas gracias, doctora Rocha. De veras, muy, muy interesante la plática. La felicito de todo corazón. Gracias, Edith. Yo soy quien le agradece, Edith, por su atención y sus preguntas tan interesantes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat nos preguntan, buenas tardes, doctora. Mi duda va hacia los condones como protección. En algún momento un doctor mencionó que el único condón que funciona para prevenir el contagio del virus por papiloma
es el femenino, en el Sí. entendido de que la zona perianal podría quedar desprotegida. Es ¿Es correcto. cierto esto o es un mito? No, es correcto. No sé quién es la persona, el nombre de la persona que preguntó, pero es una excelente pregunta porque es real. Es Mónica. real. El problema muchas veces ocurre cuando la colocación del condón no es correcta, de tal manera que puede dejar secciones que quedan expuestas. Y obviamente, durante la fricción que ocurre en el contacto, en la relación, este incluso se puede mover, de tal manera que puede estar no bien colocado o moverse durante la relación y exponer áreas que quedan obviamente frágiles y que sí que pueden ser contagiadas. En el caso de la región perianal también puede ocurrir, desde luego que sí. Y obviamente, cuando el condón no es de buena calidad, también se puede romper, de tal manera que por ese trocito que se haya roto puede entrar el virus. Entonces, sí, no, no es un mito. Sí puede ocurrir. Es una buena manera para prevenir desde el embarazo hasta infecciones de todo tipo, bacterianas y virales, pero no es definitivo. Por eso el tener la vacuna es una protección extra, sin duda. Y el cuidado en el uso de esos preservativos, tanto del femenino como del masculino, porque pues aquí está el otro problema, ¿no? El preservativo femenino pues protege la zona vaginal y la zona anal y la zona oral. Entonces hay que ser muy cuidadosos en todo esto. Y obviamente, al detectar una lesión, tratarla para evitar el contagio, para cerrar el círculo de contagio. Muy bien, muchas gracias. También tenemos aquí esta fue de Mónica Márquez y tenemos aquí a nuestra colega Blanca Ruiz y pregunta Blanca si el condiloma intranasal puede ser maligno. El condiloma intranasal, fíjate que sí es poquísimo frecuente. Y yo no he leído que el virus del papiloma humano puede generar un proceso carcinogénico en la nariz. No hay un estudio epidemiológico suficientemente sustentado como como para definir el condiloma nasal como como una lesión premaligna inducida por virus de papiloma humano. Conozco que hay lesiones condilomatosas en la nariz, pero no asociadas a virus de papiloma humano y que tampoco son carcinogénicas. Ahí sí hay una diferenciación entre el tumor a nivel nasal, que es devastador. Afortunadamente no es tan frecuente, pero no, Blanca, no hay un estudio epidemiológico suficientemente sustentado como para decir que también el virus de papiloma humano infecte la nariz y pueda provocar carcinogénesis nasal. No todavía. Pero tal vez se debe, Blanca, a que son tan poco frecuentes que no se ha podido realizar un estudio epidemiológico contundente hasta el momento. Muchísimas gracias, Leti. No, al contrario, gracias a ti por tu presencia, Blanca. Siempre es un gusto verte y tenerte por aquí. Gracias. Leti, yo tengo una pregunta aprovechando que ahorita no ha salido ninguna otra. ¿Qué Sí. tan regularmente se debe aplicar la vacuna? ¿Por qué se les aplica a las chicas en sexto de primaria, primero, segundo, nunca más? Y luego entonces uno lo tiene que hacer anualmente. ¿Qué tan regularmente tiene que ocurrir? La indicación original es así, 3 dosis separadas entre 3 meses y un año. Puede ser cada 3 meses si terminas tu ciclo de 3 y luego un refuerzo después de 10 años. Esa es la indicación original. La vacuna es tan cara que se han hecho estudios epidemiológicos bien sustentados, fuertes en poblaciones muy amplias, y se ha llegado a la conclusión de que puede ser una vacuna eficaz con 2 dosis iniciales. Una, sobre todo en niñas que son menores de 18 años y jovencitos que son menores de 18 años, con 2 dosis separadas
entre 3 y 6 meses hasta un año. Con eso logras la misma protección que se logra con las 3 dosis. Te ahorras una tercera. Pero lo que se ha visto es que también se tiene que hacer un refuerzo de 10 a 15 años después. Siempre es recomendable y eso está en la indicación original. Ahora con la nonavalente hay una nueva indicación. Si tú te pusiste o cualquier persona se ha puesto la que protege contra 4 tipos y terminó el ciclo, puede ponerse el refuerzo con la nonavalente 10 años después. Si no terminó el ciclo con la de 4 tipos, puede completar el ciclo con la nonavalente. Y con eso refuerza la protección contra los 4 e incrementa porque ahora tiene protección contra 7 más. Pero sí se tiene que hacer un refuerzo 10 o 15 años después, definitivamente. Con un solo refuerzo. Con un solo refuerzo. Y eso es más que suficiente para otros 10, 15 años. De acuerdo. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces aprovecho ya tal vez la última. Normalmente cuando uno está en el ginecólogo le proponen a uno que le van a hacer el Papa Nicolau y yo no he oído, por ejemplo, que te sugiera el médico, el ginecólogo, hacerte una detección molecular. Normalmente la sugiere él o la ginecóloga, uno la puede pedir, ¿cómo funciona? Cuando hay una lesión aparente, sí es recomendable. Digamos que hoy en día la tendencia de los ginecólogos modernos es hacer una colposcopía y con la colposcopía detectan alguna lesión, toman la muestra y mandan a investigar el tipo viral que la está provocando. Pocos ginecólogos a nivel privado se conforman con un Papa Nicolau, prefieren la colposcopía. Si no cuentan con el colposcopio, entonces se hace el Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau reporta la presencia de una lesión, entonces toman una biopsia para analizar el tipo viral. Y el tipo viral ya ayuda a tomar la decisión si hacer una intervención para retirar el tejido infectado o dejarlo tranquilo cuando son virus de bajo riesgo. Entonces, digamos que en un gabinete tradicional donde se va a hacer un Papa Nicolau nada más, tienes que esperar la respuesta. Y si la respuesta es diagnóstico negativo, no hay necesidad del molecular. Solamente cuando ya hay un indicativo colposcópico o por el Papa Nicolau o simplemente lo encontró, lo vio, y ahí sí. Ahí sí lo que están haciendo la mayoría de ellos es definir su tratamiento dependiendo de que haya o no virus oncogénicos. Ok. Y Sí. ahora sí, de verdad la última, pero Ay, partiendo de cómo iniciaste la plática diciéndonos, probablemente la mitad de los que estamos ahora en esta plática estamos infectados, tenemos virus del papiloma humano y no lo sabemos. ¿Qué tan efectiva es la vacuna una vez que uno ya tiene, aunque sea los principios de la infección? como cualquier vacuna, una vacuna está diseñada para protegernos en contra de la infección, lo cual quiere decir que si ya estamos infectados, la vacuna no sirve para nada en ese momento. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, si yo nunca me he vacunado y mi ginecóloga detecta una lesión por virus del papiloma humano, ese no es el momento adecuado para vacunar. Lo que tengo que hacer es someterme a un tratamiento, eliminar el virus. Y una vez que ya no hay evidencia clínica de virus, lo ideal sería que tampoco haya evidencia molecular, pero si no hay evidencia clínica del virus, ese es el momento de vacunar. Porque si ya estoy infectada, la vacuna ya no me protegió. No tiene sentido. Mejor me espero a quitarme ese virus de encima y en ese momento vacunarme y quedo tranquila de que no me vuelvo a infectar. Ni siquiera con el mismo virus que ya me infectó. Ni siquiera. Porque la vacuna realmente sí son muy buenas vacunas. Sí lo son. Claro, pero se tiene que resolver entonces el proceso Exacto, antes de exacto, que la porque son vacuna pueda preventivas.
tener algún Exacto. efecto. Muchísimas gracias. Aleli. Al contrario. Y ahora sí, otra de las últimas y que me vino a la mente. Hace muchos años atrás que para poder tratar el papiloma se sugerían cremas o quemaban con nitrógeno. ¿Qué tanto tiene de verificar o qué tan eficiente es ese tratamiento para eliminación o es solo control? Excelente pregunta, Leli. Excelente. La crioablación es maravillosa para los virus que infectan la piel. Maravillosa. Se ha logrado erradicar lesiones del cuello uterino usando frío con crioablación también. El problema que se ha detectado, por lo tanto ya casi no se usa, es porque el hecho de quemar el tejido con frío provoca una inmunosupresión local, de tal manera que si queda una célula infectada en una persona a la que se le practicó la crioablación, en un par de meses o en 4 meses regresa con lesiones más grandes, provocadas por la inmunosupresión que produce el frío. Es una inmunosupresión que, esto todavía es un misterio, no provoca el calor. Cuando te quitan la lesión utilizando, por ejemplo, una terapia láser que quema el tejido con calor, no se provoca ese nivel de inmunosupresión. Al contrario, se estimula. De tal manera que la crioablación ya pasó de moda, Leli. La verdad, voy a ser aquí muy sincera y muy grosera. Espero que no haya un ginecólogo en la sala. Si algún ginecólogo te propone crioablación, cambia de ginecólogo, porque eso ya no se usa. Pomadas. Excelente pregunta. La clásica se llama imiquimod. Es un queratolítico. Esas pomadas lo que hacen es ir destruyendo las lesiones queratinizantes, que son muy parecidas a las de la piel. Arde como el diablo y provoca quemaduras porque es muy difícil colocarlas solo en el sitio de la lesión. Entonces, el, este tipo de pomadas son, en algunos casos funcionan, sobre todo cuando las lesiones son pequeñas, vulvares o perianales, pero cuando las lesiones ya son muy grandes, se requieren terapias más invasivas, desgraciadamente, como asas láser o láser solo. Entonces sí es un mito. Esas pomaditas que uno compra en la farmacia que sirven para cuando tenemos herpes, no sirven para virus de papiloma humano. Son diferentes virus y no hay manera, no cruzan. Entonces, la terapéutica normalmente es ablativa, es retirar el tejido infectado en la región, por ejemplo, uterina, se corta la lesión o se quema con láser y en 8 semanas el útero se reconstituye totalmente al 100% y saludable. Entonces, nuevamente, solo el ginecólogo, solo el oncólogo puede enfrentar problemas como estos. Así es, Alena. Gracias. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Leti, de verdad por tomarte el Nada. tiempo, por la forma tan didáctica también de comentar todo este tema tan complejo y esperemos volver a tenerte por acá con nosotros en Con algún todo gusto. futuro cercano. Con todo gusto y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus preguntas. Son siempre muy interesantes y enriquecedoras. Y mi mayor deseo es que algo nos quede en nuestra memoria que pueda ser útil para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que ninguno de ellos sufra con el virus de papiloma humano. No tiene por qué. Y pues gracias por la invitación, Angélica. Fue para mí un gusto estar aquí con ustedes. Qué linda, Leli. Mucho Muchas gracias. gusto. Gracias, buenas noches a todos. Blanca. Que les vaya muy bien a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Que te vaya bien, Angie. Cuídate mucho. Gracias, Leti, igualmente. Que Dios te Gracias por guarde. todo. Hasta luego. Bye, bye. Hola, mami, gracias por unirte. No te oímos.
Nada más, quítalo grabado.